Discípulos, bendiciones, buenos días. Aquí estamos otra vez celebrando a Jesucristo, al que vive y al que reina. Vamos a orar, ¿sí? Un momento para que Dios nos traiga la revelación, nos traiga palabra fresca, ¿sí? Amén. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por este día, por esta oportunidad de poder, Señor, escudriñar tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, tú que eres nuestro Maestro, nos enseñes y nos guíes a toda verdad, para que nosotros podamos conocer y entender la paternidad de Jesucristo, entender su discipulado, sus enseñanzas, para que podamos vivir como a ti te agrada, glorificándote en todo, y el Padre Celestial sea exaltado. Gracias, Señor, por este día. Bendice a todo tu pueblo en todo lugar, y gracias, Señor, porque tú siempre llena nuestra copa a que rebose. Bendito seas en el nombre que es sobre todo el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Aleluya. Discípulos, vamos a ver, seguimos con doctrinas fundamentales, la doctrina de Cristo, ¿sí? Amén. Entonces, ya las veces anteriores habíamos visto todo lo que es la historia, puro leer, y nada más para ubicarnos en tiempo y espacio, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy es obediencia, ¿sí? Vamos a hablar de los 12 apóstoles. Entonces, vamos a regresar un poquito en dónde estuvo el ministerio de Jesús en la tierra, ¿sí? Amén. Acuérdense que así, su ministerio en la mayoría fue a Galilea y Nazaret, ¿sí? El mar de Galilea, ¿sí? Entonces, dice que alrededor del mar, bueno, él fue agente pescadora y todos estos nacieron a la orilla del mar, eran de ahí. Betsaida dice 1:44 de Juan 1:44. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, ¿verdad? Entonces Betsaida está al norte del mar de Galilea. El lado más a la izquierda está Capernaum, ¿verdad? Entonces dice Capernaum, y Capernaum ahí fue donde era un centro de pescadores, ¿sí? Entonces Jesús llegó a Galilea. Dice que era una ciudad de oscuridad que vio gran luz, ¿verdad? Su presencia es que vio gran luz. Su ministerio fue la mayor parte en Galilea y Nazaret y en el mar de Galilea, ¿sí? Ahí fue donde los discipuló, les dio las bienaventuranzas, en fin, toda una enseñanza, ¿sí? Y vemos que de Nazaret fue a Belén, ¿sí? Es el ministerio de Jesús, y de Belén fue a Egipto, y de Egipto otra vez a Nazaret. Esto ya lo vimos para no retardarnos en los versículos, ¿sí? Amén. Entonces, sí que vamos a ver la doctrina de Jesucristo, ¿sí? Obediencia. A ver, hermanos, dice la Escritura, Él fue obediente y hasta la muerte de cruz. Dice que en el dolor aprendió obediencia. Él aprendió obediencia. Nosotros vamos a aprender obediencia, ¿sí? Entonces, dice 1 Corintios 10:11. Primeramente vamos a ver el fundamento. Si no tenemos fundamento, somos oidores olvidadizos. Si no tenemos fundamento, un edificio sin fundamento fácil se derriba, ¿sí? Entonces leemos. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Porque dice que Él es el fundamento. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, sino Jesucristo. La piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza del ángulo. Él es cabeza del ángulo, donde está sostenido todo el edificio, ¿sí? Entonces, vamos a partir de ese punto. Y Él llamó
llamó a 12, ven y sígueme. 12 caracteres diferentes, ¿sí? Por ejemplo, un Mateo, pues era de Hacienda, él tenía un poquito más de letras que, por ejemplo, Pedro y Juan, Andrés y Pedro, pues eran gente del mar. Ellos en Bethsaida era donde estaban, ¿verdad? Eran hombres del mar, ¿sí? Entonces él se acercó a ellos, ¿sí? Y dice que 12 caracteres, discípulos diferentes, que él tuvo que caminar con ellos. Ahorita vamos a ver el cómo caminó. Ahora, él, 12 discípulos, los llamó, ven y sigue, los metió a un proceso y fueron establecidos bajo un principio de paternidad. Hay una casa paterna. Miren, Jesucristo desde el Antiguo Testamento, Adán y Eva, él quiso tener una casa, una familia. No se pudo y luego ya esta casa somos nosotros. Él hizo morada, él tiene una morada para nosotros. Y estamos bajo una morada nosotros, bajo un tabernáculo, un sukkot, ¿sí? Entonces, dice paternidad, dice para ordenarlos, disciplinarlos, y dice, vamos a ver qué es discípulo. Un discípulo es el que está dispuesto con una actitud de aprender, ¿sí? Y tiene que someterse, ¿verdad?, a quien enseña. Entonces vamos a ver discípulo. Discípulo y disciplina tienen mucho que ver, la raíz es la misma. Vamos a ver qué es discípulo, ¿sí? La palabra discípulo viene del latín discipulus y de discidero, disco, aprender, o sea, el que aprende o que se deja enseñar. La palabra disciplina también deriva de discípulos en el sentido del orden necesario para poder aprender. Así, discípulos puede ser simplemente el que está empujado a un aprendizaje. Amén. Ahora, ahí bien vamos a ver disciplina, discípulo, disciplina, ¿sí? Amén. Ahora sí. En la Biblia el término disciplina se aplica primeramente al proceso de instrucción y corrección que Dios utiliza para con su pueblo o una persona. En el Antiguo Testamento se expresa el concepto mediante las palabras hebreas yashar y mushar, que se refieren a castigar o instruir. Entonces una disciplina nos mete en un orden, ¿sí? Primeramente, la primera ley en el cielo es orden divino. Entonces los va a ceñir con su autoridad. La paternidad es un padre y él los paternizó como discípulos, pero como hijos primeramente, como hijos de padre a hijo. Toda esa relación, él tuvo que unificar los diferentes criterios que traían, pensamientos diferentes, hábitos muy personales. Ahora imagínense lo que le costó al Señor Jesús. Gente ruda, gente del mar, gente brusca, ¿sí? Gente sin entendimiento. Un pescador, ¿ven qué es un pescador? Un pescador no tiene una meta, no tiene un destino, anda a la deriva, ¿verdad? Casi en los puertos, si vemos mucho el alcoholismo, porque no tienen otra cosa que hacer, terminan su labor y se dedican al vicio, a tomar, ¿verdad? Entonces él tuvo que cambiarles su vida, darles una dirección, porque imagínense, ellos sin identidad, pescadores que no tenían una visión clara. Él fue formándolos en esa visión de reino, en esa visión apostólica. Los tuvo que seguir y así hasta formarlos, hasta que formó en ellos un carácter, una identidad, ¿sí? Entonces dice que él
los llamó, ven y sígueme. Fue una orden de autoridad. Un discípulo tiene que aprender a estar en sujeción, ¿sí? Bajo autoridad, ¿sí? Le dice, fíjense, le dice al romano, él dice, yo soy hombre bajo autoridad, digo ve y haz esto y lo hace. Entonces yo te pido que desde aquí tú puedes dar la orden a la casa y puedes decir, puedes sanar, puedes levantar, puedes restaurar. Nada más di la palabra, hermano, declárala, legisla, di la palabra y será hechos, porque Dios nos dio una autoridad, nos hizo reyes y sacerdotes, nos dio autoridad, una investidura de autoridad, ¿sí? Reyes para gobernar y para interceder, nos hizo sacerdotes intercesores. Aleluya. Es el ministerio que Jesucristo está ejerciendo todavía en el cielo, ¿verdad? Yo por ellos me santifico, ¿sí? Entonces hay una intercesión, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces nuestro llamado, hermanos, es reconciliar al cielo con la tierra, ¿sí? Es interceder, es nuestro oficio. Andamos buscando otros niveles ministeriales. Para empezar, es eso. Todos fuimos llamados el ministerio de la reconciliación, al cielo con la tierra. En sí, hermanos, es el evangelismo, es el evangelismo de las nuevas de salvación, es el evangelismo del reino. Miren, vamos a ver esa parte. Cuando Hechos 1:8, mas recibiréis poder, ¿verdad? Cuando venga sobre vosotros dentro de 10 días el Espíritu Santo, y me seréis testigos y testimonio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, para eso nos llamó, no para otra cosa, nos llamó para, dice, establecer su reino aquí en la tierra. Amén. ¿Y cómo? Pues a través de la palabra, a través del evangelismo del reino. Amén. Es el fruto que vamos a entregar, las almas. Entonces, debemos de llevar no frutos, sino muchos frutos. Amén. Y de todo el fruto, el principal fruto son, ¿verdad?, las almas. Amén. Un alma, hermano, un alma que ganamos para Cristo, dice que hay gozo en el reino de los cielos. Aleluya. Entonces, pues si queremos gozarnos, miren, ahorita hay todo el tiempo, pero si no todo el tiempo, tenemos más tiempo para evangelizar. No importa, por teléfono tenemos, ahora sí que vivimos una época de los medios masivos de información. Hay mucho por Zoom, pueden hacer grupos y pueden estar evangelizando, ¿sí? Pero sí el evangelio del reino, ¿sí? A eso vino a establecer su reino. En los apóstoles los enseñó para que estableciera el reino de los cielos aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, de esa manera, ¿cómo los paternizó? En una casa apostólica, ¿sí? En una casa apostólica de autoridad. Dice que los metió en un proceso. Cuando los llamó, estaban entrando apenas en el proceso, ¿sí? Porque estaban como un diamante, ¿verdad? Un diamante es un carbón que hay que pulirlo. Entre más facetas tenga, más valor tiene. Entonces había que lijarlos, había que pasarlos por el esmeril. Y él tuvo la paciencia, ¿verdad?, de cargar con ellos. Gracias. Dice, los metió en un proceso, los estableció bajo un principio de autoridad, un diseño de paternidad, estar bajo un sometimiento para ordenarlos. Les dio dirección, puso límites a sus vidas y los sometió bajo una autoridad. Entonces, miren, hermanos, por ejemplo, en el ejército, la primera regla es la obediencia. Vean las películas de Estados Unidos. Sí, señor. Una orden no es para discutirse, es para cumplirse.
Eso me enseñaron a mí. Entonces, la formación militar, yo la tuve en el ejército. Claro, aquí hay formación de autoridad, pero sí con la gracia y con el amor de Dios. Allá no. Allá, miren, hermanos, se distraía uno tantito, el paso lo perdía, y traíamos un rifle de 7 milímetros en la espalda con la culata del arma, ahí nos pegaba. Pero antes de tomar el arma nos enseñaron a armarla y desarmarla, clases de triangulación. Entonces, listos, nos capacitaron, listos para una clase dispuesta para la guerra. Entonces, tenemos que conocer las armas, ¿verdad? Las armas de nuestra milicia, la armadura, ¿verdad? La cinta, el cinturón de justicia de la cabeza, el yelmo de la salvación, los pies del evangelio, ¿verdad? Entonces debemos estar armados de esa manera, ¿sí? Para poder afrontar los dardos del enemigo. Entonces debemos estar, miren, para hacer, primero se necesita ser para hacer. Si no somos y nos vamos a la guerra, pues no mandan a un neófito a la guerra, tiene que ser entrenado. Entonces, en el ejército pues nos enseñaron una formación muy drástica, hermanos, porque al marchar 1, 2, a la derecha, a la izquierda, flanco derecho, flanco izquierdo, adelante, ¿sí? Entonces, paso redoblado y seguíamos la orden. Nosotros tenemos un sargento, pero ahí se respetan los niveles de autoridad. Por ejemplo, un sargento no puede irse con un capitán o un mayor, y mucho menos con el general. Tiene que ir a su autoridad inmediata. Si no, bueno, ahí es de arrestarnos, ¿no? Ahí si no, arrestarnos, ir a lavar los baños, y ese era pues el castigo. Entonces, la disciplina tiene un castigo también, porque si no somos sancionados lo volvemos a hacer otra vez. Entonces debemos aprender a manejar el arma de armas, que es la palabra de Dios. Miren, una vez una persona que estaba ahí en el ejército, se le atoró una cuerda con que se limpia el arma. Se le atoró, no dice pues ahorita fácil la saco, ¿sí? Y le metió una bala de 7 milímetros y disparó al aire. Bueno, casi se mata, ¿no? La misma palabra se puede revertir a nosotros, ¿sí? Si no somos diestros, que trace bien la palabra. Debemos conocer su palabra, el fundamento para poder sobreedificar, ya lo leímos, sobre una roca firme. El que edifica, sepa cómo edificar, sobreedificar, ¿sí? Entonces, si sobreedificamos sobre la arena, tarde que temprano se va a caer, eso sí. Les dio una visión del reino, les dio propósito, les dio plan y propósito para su vida. Les dio eran una gente sin propósito. El vivir por vivir, el estar por estar. Ellos pescaban y ya, no tenían otra cosa que hacer. Entonces él fue a ellos, ¿sí? Los enseñó a pescar. Dice, eran pescadores de peces. Dice, desde ahora ustedes van a ser pescadores de hombres. Entonces, la red ya no va a ser para los peces. La red, vamos a echar la red a las almas. Entonces, atrapados en una red, los vamos a entregar a Jesucristo en una red. Ellos tenían bien claro el concepto de red. Sabían que había que lavarla, coserla y que estuviera lista la red. La red pues es toda la enseñanza de evangelismo para poder ganar a las almas. Dice, pescadores de hombres, los dotó de una red. Miren, Pedro caminó sobre el agua, los enseñó a vencer sus propios retos, los enseñó a romper sus propios miedos,
¿verdad? Porque a la mitad del camino Pedro era pescador, él sabía que el mar era traicionero. Entonces no dice, y si me hundo y pum, que se hunde. Entonces los enseñó. Ahora él los aceptó más que con sus virtudes, con sus debilidades. Pasó por alto muchas cosas en ello hasta dejarlos formar. Porque no, hermano, métanse con 12 caracteres, si con 2 o 3 ya estamos con 12 caracteres, discípulos diferentes, hermano, pues él tuvo que lidiar con los que estaban en la opulencia y con los que estaban en el mar. Sí, nosotros vamos a tener que aprender para tratar los diferentes caracteres de la gente. Si no tienen a Dios, ¿cuánto más? Ellos van a pensar en el alma, ellos no van a pensar en el espíritu. Nosotros somos los maduros para poder dirigirlos, enseñarlos, seguirlos, ¿verdad? Como discípulos. Les dio una identidad de reino y les dio un carácter de reino. Un carácter, ahora hermanos, no todo el carácter es andar gritando y golpeando. Dice el carácter de Cristo. Él era manso y humilde de corazón. Eso no quiere decir que tuviera la otra mano. Dice que él no vino a poner paz, sino guerra. Desde que aceptamos a Jesucristo, estamos en una guerra declarada. No, hermano, es que no, hermano, necesitamos ya estar preparados, porque entramos en un proceso de guerra. Sí niños, sí adultos, pero debemos entrar en un proceso donde se nos van a quitar. A él les quitó todas las asperezas, todo lo orgullo, el mal hablar, no, ganar un pueblo, no, una tras otra, palabras, pues no. Entonces ellos así vivieron, así estaban formados, ¿no? Dice, así es el pescador. Entonces, sí, hermano, vivieron una vida sin destino, sin propósito, sin visión, vivieron por el vivirse. Les dio una identidad del reino. Los discípulos como hijos, los discipuló como hijos, una relación de padre a hijo. Amén. Pablo a Timoteo como a hijo. Amén. A los discípulos recibió como a hijos, no como a discípulos, como a hijos. Primeramente les va a dar una identidad de hijos, ¿sí? Que se dejen, que están sometidos a un padre para que él los guíe y les ponga límites, porque ellos no tenían límites, hacían y deshacían de su vida. Miren, vean toda esa gente, todo su salario se queda en la cantina, y ya al otro día no, dice, al fin tenemos el otro día y ganamos, y ellos viven al día, pero viven sueltos, por decirlo así, sin rumbo y sin esperanza en el mundo. Entonces esos eran los 12 que él formó, los 12 que él levantó, que él sanó, ¿verdad? Y que él envió. Entonces los discípulos como hijos los sacó de un estado de orfandad. No, ellos no supieron, o si tuvieron un padre, pues era igual que ellos, ¿verdad? Igual. No, ellos necesitan una paternidad apostólica, una autoridad apostólica que los ciñó. Ven y sígueme. No les dijo, ¿quieres venir y ponte? No, ven y sígueme. Así los llamó, ¿sí? Los discipuló como dijo, les sacó de un estado de orfandad, cubrió sus debilidades, él cubrió sus debilidades y así los aceptó. Dice la Escritura, cuando soy débil, soy fuerte, ¿sí? Débil no quiere decir puntos débiles, ¿sí? Cuando llegamos a Jesucristo, Él quiere esa debilidad para convertirla en una fortaleza, ¿verdad? Más que vencedor, pero tenemos que ser humildes. El que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Entonces, nosotros vamos a caminar sobre esos principios. A ver, ellos caminaron sobre principios de reino, sobre fundamentos de reino. Fueron establecidos en eso, hermanos. No de memoria los estableció. Los ciñó.
para que ellos, miren, con 12 hizo la obra del ministerio, con 12 ya. Pero apenas, hermanos, ¿cómo los caminó? Sopló en ellos primeramente, sopló el Espíritu Santo en ellos. Aleluya. Pero luego transcurrió el tiempo y todavía, cuando él ascendió, estaban desanimados. En el camino a Maús, no, hasta que él se les acercó y saben la historia, ¿no? Se les acercó como forastero y entonces ya les dio pan y se les abrieron los ojos y él desapareció. Entonces, eso fue a los 40 días. Dice, espérense, porque dentro de pocos días ustedes van a recibir al Espíritu Santo. Bueno, Pedro ya no fue igual en el aposento alto. ¿Ya predicó a cuántos? A 3,000. No, ya Pedro ya era otro. Ya estaba pulido, ya estaba procesado y ya estaba listo. Pero tuvo que pasar. Todavía Jesucristo los dejó, pero dice, espérense, porque todavía van a recibir la unción, el poder para poder predicar, para poder dar las buenas nuevas. Entonces, necesitamos pasar por un proceso. Miren, buscamos la gloria y no queremos pasar por la cruz. No, es así, ¿no? ¿Verdad? Solamente dice que él en el dolor aprendió obediencia. A veces no tenemos dolor, no entendemos a la gente que le duele. ¿Te duele? Pues sí. Pero cuando nosotros pasamos por el dolor, ya entonces vamos a hacer empatía con la otra gente, porque los vamos a poner en su calzado. La intercesión así es, hermano. Nos ponemos en la brecha, pero nos ponemos en sus zapatos para sentir lo que ellos sienten. Haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo, este mismo sentir, este mismo pensar. Dice, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Necesitamos tener la mente de Cristo establecida por la palabra. Es solo así, hermanos. Porque ahí vamos con la mochila que me voy de misionero y no, hermanos, así no es. Así en un tiempo se estiló, pero no es así. Todo tiene un proceso y tiene un seguimiento del que nos está paternizando. Un mentor. Necesitamos un mentor en nuestra vida. Llámese pastor, llámese apóstol, llámese maestro. Necesitamos un mentor. Porque necesitamos ser guiados. Dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Necesitamos de Dios. Necesito de ti, Padre. Necesito de ti, Espíritu Santo, Jesucristo. ¿Verdad? Dicen que por eso los pobres somos pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los bienaventurados, los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres que estamos necesitados, pero no de la necesidad física, sino de una necesidad de querer más, de aprender más, de ser inyectados por la vida de Dios. Las palabras que yo digo son espíritu y son vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es vida, necesitamos de esa vida para poder vivir la vida cristiana. De otra manera vamos a vivir nuestra vida. Si no hay esto, hermanos, es peligroso, porque la iglesia puede estar viviendo su propio reino. ¿Sí? Entonces, pues un reino que no tiene fundamentos, un reino vacío, no es posible, hermano. Creemos que estamos, pero no estamos. Entonces, dice, vamos a leer esta que cita es, a todos los que le reciben. Vamos a leer, les dio potestad de ser hijos. Juan 1, 2, 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad, autoridad. No cualquiera es hijo. Puro bastardo, hermano. No cualquiera es hijo. Pero si digo que soy hijo y no me someto, y vivo más mi reino que el reino de los cielos, pues no, hermano. Así no vamos a avanzar. Creemos que estamos en el reino, pero es el reino de nosotros, no el reino de Jesucristo. Debemos estar muy atentos. Miren,
todo lo que se dio de la introducción de la doctrina de Cristo, fue historia, fue leída. Ahora ya viene la aplicación. Nos la pasamos algunas clases leyendo, ¿verdad? Y viendo historia, lugares, pero ahorita es la aplicación. Ahorita ya, pero sí quisimos antes dejar una plataforma de conocimiento, de ubicarnos en tiempo y en el espacio. ¿Dónde estaba Jesucristo? ¿Dónde hizo su ministerio? La mayor parte. Ya después también fue en Judea, pero a donde ministró más fue en Galilea. Por eso es Galilea de los gentiles. Jesús de Nazaret, porque él ahí creció. Entonces, Jesús de Nazaret. Entonces, dice Natanael, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? Es que era una ciudad oscura, que andaba en tinieblas, dice, y que vio gran luz. Cuando llegó Jesucristo, vio gran luz, porque estaba en tinieblas. Como Génesis 1:1, Génesis 1:2. Pero ahorita estamos en un mundo de tinieblas, y tiene que ver gran luz a través del Evangelio. Amén. En tiempo y destiempo, que instemos en tiempo y destiempo. Vosotros sois la luz del mundo. Una luz debajo de un almud, de una mesa, pues no, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Alábele, glorifíquele a su nombre, porque Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Aleluya. Ahora vamos a ver los conceptos de discípulo y disciplina, ¿sí? Ok. Ya vemos discípulo y disciplina, ¿sí? Dice disciplina, dice primeramente al proceso de instrucción y corrección. Al proceso de instrucción. En el ejército nos instruyen, pero si no atendemos la orden, somos sancionados. Y corrección, nos corrigen. Miren, nos dan clases de sanidad física y el cómo caminar, pecho saliente y barba recogida. Nos enseñan a caminar derecho en lo físico. Nos enseñan un orden. El ejército es un orden. El que se sale fuera del orden lo arrestan inmediatamente o lo ponen a lavar los baños. Y ni modo si queremos aprender disciplina. No, como un sargento, hermanos, nos dejó más que para la guerra, nos dejó para la vida práctica, la vida diaria. Nos formaron un carácter, y formando un carácter nos dan una identidad de reino. Antes íbamos donde queríamos y hacíamos lo que queríamos. Antes era antes. Hoy es hoy, porque estamos bajo principios. En el ejército hay un reglamento de guerra, un reglamento militar, y por eso se rige el ejército. Todos los grados del ejército son niveles y esos son estrictos, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a estar dentro de esa disciplina. Entonces, dice el discípulo, le dio potestad. Dice, ahora sí vamos, obediencia. Les dio dirección y una visión de reino. Ellos caminaron en un diseño de obediencia. Obediencia. Que el mayor sirva al menor. No que se sirva del menor. Que Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir. Miren, la palabra ministerio es servidor, esclavo. Se oye muy rimbombante, ahí están los ministros de la Suprema Corte, los ministros de Hacienda. Son ministerios en lo natural, pero ellos son ministerios al servicio del pueblo, no para servirse del pueblo. Entonces nosotros igual vamos a ser ministros por el Espíritu somos dones al cuerpo de Cristo. Gracias, Señor. Pero no para servirnos a Dios. Miren, hermanos, hay una cosa que pasa. Luego le servimos más al ministerio que a Dios. Pues no, hermano. El ministerio es una herramienta, nada más. Nosotros tenemos un llamado celestial. Llamados a ser santos primeramente. Y luego llamados, ¿verdad?, para hacer la obra del ministerio, que es el evangelismo.
Entonces todos los demás son herramientas que van a coadyuvar. Entonces, lo que va a aparecer, pero va a aparecer el don, una manifestación de las nueve manifestaciones de Dios, de fruto, ¿sí? El amor. Dice que todo va a resonar como símbolo. Todos los ministerios, si no tienes amor, de nada vale. Pero el amor no es como lo conocemos. Sí es el sentimiento y todo eso. Pero el amor, a ver, la prueba máxima del amor. Su vida da por su amigo. Jesús, su vida dio por todos nosotros. Aleluya. Él, en esa obediencia, a mí nadie me quita la vida. Yo la doy de sí mismo. Una actitud de dar. Aleluya. Porque andamos nada más viendo congresos y todo para recibir otra doctrina. No, hermanos. Para servir. Miren, un buen soldado primero es un buen servidor. Amén. Dice, ¿cómo puede servir? Si no tiene la idea de cómo puede ser soldado si no tiene la idea de servicio. El servicio nos da una personalidad. El oficio de obediencia, ¿sí? Es estar sujeto, ordenado a las órdenes de una persona que estaba encima de nosotros o de una ley. Nosotros debemos estar sujetos a las leyes de aquí. Si no estamos sujetos a las leyes naturales que están en la Constitución, que están en las diferentes leyes, pues ¿cómo vamos a estar sujetos a los principios eternos de Cristo? No se puede, ¿no? Si yo tengo un desorden en mi casa, pues no. Ahora, ¿cómo se obtiene la autoridad? Dice que para ejercer autoridad, para tener autoridad, se necesita estar bajo autoridad. Dice, tú eres una autoridad y yo soy una autoridad, dice el romano. Yo soy una autoridad. Y digo y se hace, ve y trae. Se cumple. Tú di la palabra y se ha hecho. No necesitas así. Un romano, hermano, no, dice, no hay tanta fe. Un romano, hermano, que ellos estaban formados, tenían una disciplina militar. Eso sí lo sabían. Si entendió eso, entendió la disciplina del rey. Amén. Primeramente se puso como ejemplo, de que él estaba sujeto a autoridad para poder ejercer autoridad. Entonces Jesús, no hago nada de sí mismo si no me fuera dado del Padre. Amén. Luego nosotros nos arrancamos por nuestra cuenta y riesgo. Es más riesgo que todo actuar por sí mismos. Yo no hago nada si no me fuera dado del Padre. Si no me fuera dado de Jesucristo, del Espíritu Santo. Sí, ya no me muevo. Ya antes iba donde quería y hacía lo que quería. Ahora ya no. Ya te diriges bajo un gobierno de reino, un gobierno apostólico. Entonces, vamos a seguir, hermanos. Dice primero de Samuel 15:22. Obedecer es mejor que sacrificios. Y Samuel dijo: ¿se complace Hashem tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Hashem? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Sí? Dice, es mejor obediencia que sacrificio. Luego nosotros, mucho sacrificio, levantamos las manos y todo, pero saliendo nuestra vida es un desorden. Entonces primero vamos a ordenar nuestra vida. Amén. A Ezequías le dio 15 años más de vida. Ordena tu casa. Porque si le dijo eso es porque estaba en desorden. Y le dio 15 años, no sé cómo terminó, ¿verdad? Pero si Dios te presta la vida un día, ordena tu casa. Amén. Es decir, ordena tus pensamientos. Amén. Ordena el cómo caminas.
el cómo miras. Dice que vamos a mirar con los ojos de Dios. No es el mirar por el mirar, no se nos voltean los ojos para otro lado. No, es mirar como Él mira. Nosotros nos debemos mirar como Él nos mira. Dice, no como la gente nos mira. Eso, olvídate de la gente. Siempre va a haber diferentes criterios de percepción de nuestra personalidad. No. ¿Cómo me mira Dios? Le digo a Xochitl, oye, ¿cómo me vi? ¿Cómo estoy? No, pues, pregúntaselo a Dios. Porque Él mira lo que el hombre mira. No mira. Él no mira lo apariencia del hombre, mira el corazón del hombre. Aleluya. El motivo que te hizo barrer. Si tienes un motivo equivocado para barrer, para lavar los baños, creyendo que estás sirviendo a un hombre, hermano, nosotros servimos a un Dios. Amén. No a un ministerio, ni mucho menos a un hombre. Servimos a un Dios Aleluya. vivo y verdadero. Gloria. Entonces, en Él, dice Pablo, ya de apóstol, ya de un poquito caminado, dice, yo sigo y prosigo al blanco de mi soberana vocación, que es Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Yo predico a Jesucristo y a este crucificado. Solo eso me resta. Amén. Él entendió muy bien, Pablo, porque fue tratado, ¿no? En el camino de Damasco él tuvo un trato muy personal. Así. Pero toda la enseñanza que él traía del Sanedrín, él fue instruido en un Sanedrín, en una doctrina, en una educación, en una cultura judía. ¿Sí? Y la ley dice que era celoso más que todos de la ley. Y allí lo alcanzó en Damasco, porque él iba a ejecutarse por allá con unos cristianos. Ahí lo agarró Dios, ¿verdad? En el camino a Damasco. Te tiene que tomar Dios en el camino a Damasco. Y bueno, le quitó primeramente las escamas de sus ojos y quedó ciego. Le quitó la vista y quedó ciego. Hasta que se fue a la calle de la derecha y lo buscó. ¿Quién? Ananías. Ananías lo buscó. Dice, un hombre te va a buscar. Y ya fue el que le participó el bautismo. Entonces, hermanos, tenemos que dejarnos guiar por la voluntad de Dios. Amén. No por nuestras voluntades. Que yo mengue para que tú crezcas. Amén. Ese es el mensaje de esta enseñanza. Aleluya. Le digo, ya la historia ya la vimos, ya leímos mucho y todo. Ahora, este es el mensaje. Entonces, dice Mateo 16:24. Jesús le dijo a sus discípulos, nos dice a nosotros, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, el negarse a sí mismo nos cuesta mucho, porque traemos un acumulado de años de vivir en la carne. Primero yo, después yo y siempre yo. El ego, hermanos, nos pierde el ego. Es que yo tengo una posición en el gobierno, ¿verdad? Y vemos a las gentes como langostas pequeñitas, ¿no? Dice que nos debemos medir con el cuerpo de Cristo como hijos menores y a los hermanos verlos como hijos mayores, ¿verdad? Ese es en el reino de los cielos. Hay un estudio, un libro que dice el mundo al revés, hermanos. Todo está al revés. Las jerarquías están volteadas. Arriba está el director, el presidente, el pastor, el apóstol. No, aquí son volteadas las estructuras y primero está el pueblo y así. Y abajo está Jesucristo. Porque dice que es la piedra angular, es el cimiento. Gloria. Nosotros debemos dejar que seamos cimentados, Amén. que seamos cimentados en la doctrina apostólica. Amén. Solamente con instrucción, con principios vamos a ser cimentados. Pero Él es la base donde descansa todo el edificio. Él es la estructura donde descansa todo el edificio. Cuando hay cimientos buenos. Entonces procura tener cimientos buenos. Amén. Oímos otras voces, pero vamos a entender que debemos oír la voz
su voz, identificarla. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Ellas me siguen porque conocen la voz del pastor, conocen la voz de su mentor, conocen la voz de su padre y me siguen. Ahora, él fue cordero para llegar a donde llegó, a glorificarse con Dios. Dios lo glorificó, pero era cordero, bien cordero, manso y humilde. Un cordero es manso y humilde. Decía el apóstol Raúl, cuando matan a un cochinito, a un puerco, un chillero y todo, dice, como cordero fue llevado al matadero, delante de sus respiradores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Sí? Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca, porque era cordero. Por eso el cumplimiento del Antiguo Testamento, ¿verdad?, del tabernáculo, el primer mueble para entrar a la presencia de Dios era el altar de bronce, donde se inmolaba al cordero, una ofrenda de holocausto. Que seamos una ofrenda de holocausto, de alabanza, de adoración. Amén. Una ofrenda de holocausto. No es alabar, adorar por el adorar, no. Tiene que haber un servicio. No es cualquiera, pero el cómo. Si servimos como en el mundo, hermanos, para quedar bien, para tener puntos, para tener, hay una nómina extra que les dan a estas gentes que se portaron bien y que hacen todo, ¿no? Hermano, nosotros vamos como si fuera para Dios, no como para el hombre. Nuestro trabajo secular también es santo. Amén. Porque lo hacemos no para el hombre. Bueno, por ejemplo, yo no tengo un patrón. Bueno, la empresa que tenemos se la consagramos a Dios, ¿verdad? Entonces, es una empresa del rey. Tiene que dirigirse por las cosas del rey. Sí, al mismo trabajo corresponde el mismo salario. En el reino no es así. En el reino, el que llegó a las 8 de la mañana y el que llegó a las 6 de la tarde les dio un salario, y el que reclamó fue el de las 6 de la tarde. No, mira, el de las 8 dice, yo estoy de las 8 de la mañana y decimos lo mismo que el que llegó a las 6. ¿A ti qué? Así conviene, es mi voluntad. ¿A ti qué? Entonces, sí, hermanos, debemos entender que nuestro servicio a Dios viene de Dios y es para Dios, y debe ser incondicional. No, espéreme, apóstol, porque es que voy acá. No, hermano. No, es que yo ya trabajé, es que yo trabajo en lo secular, y no, yo ahorita estoy cansado. No, hermano. Él nos da fuerza, dice, para seguir adelante. Hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Entonces, ese es un servicio santo, que viene de Dios y que es para Dios. Se lo ofrece a Él. No como para el hombre, sino como para Dios. Debemos tener ese reconocimiento. Reconócele en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Él te corregirá cuando andas por su camino. Ahora, ¿cuándo vamos a tener victoria? Cuando empecemos a caminar. Si no damos el primer paso y queremos, no. En el camino Dios nos va a dar la victoria. ¿Sí? No cuando nosotros querramos. Dice, todas las oraciones son oídas. A su tiempo Dios las va a contestar. Tenemos que ser pacientes, porque queremos las cosas como acá. Urgentes, dice, estrés y estrés. Vivimos en una vida de express, todo rápido. No, la paciencia. Él les desarrolló a ellos paciencia, porque eran hombres bruscos, y ellos, la paciencia era lo que menos tenían, ¿verdad?
Entonces, sí, hermanos, debemos tener esa actitud correcta delante de Dios. Apasionados por Dios. ¿Sí? Amén. Dice, la última va a ser obediencia. Ahora sí, vamos a ver que de un diccionario, vamos a ver qué es obediencia. ¿Sí, Xochitl? Sí. Bueno. Acción de acatar la orden de una persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Sí, dice orden en la persona que manda. Cuando decimos Señor, es el que manda. Un señorío de la hacienda, un señor de la hacienda es el que manda. Que tengamos claro, somos administradores de todo, dueños de nada, hermanos. Luego nos posicionamos de las cosas o del ministerio. No. Somos administradores de todo, dueños de nada. ¿Sí? Eso, cuando decimos Señor, Señor, pero en tu nombre, chicos, fuera, en tu nombre. No, si no los conozco, fuera. No los conozco, hacedores de maldad. Pero es que en tu nombre, pues sí, pero ¿quién te lo mandó? Me agarré por mi cuenta propia a andar con mi mochila a la sierra de misionero. Bueno, ¿quién te mandó eso? Hacemos cosas que Dios no nos mandó a hacer. Se evidencia, hermanos, cuando no hay el respaldo de la instrucción de Dios, como dice que toda obra será probada al fuego. Toda hojarasca va a ser quemada. Las obras de Dios son las que van a perdurar, no las de nosotros. A ver, Él ya hizo las obras para que nosotros camináramos en Él. Pero nosotros queremos echarle de nuestra cosecha y es cuando, no, dice, así no lo quiere. La ofrenda, hermanos, es la actitud de la ofrenda. No, dice así, no la quiere. Primero ve y reconcíliate con tu hermano, ve y ofréceme las ofrendas. No, así no, hermanos. Con una vida en desorden, no. No, él no recibe ni diezmos ni ofrendas. No, todo lo del servicio no es. Así no quiero ese servicio, porque es un servicio santo. Ya casi andamos terminando. Dice, vamos a leer Mateo 8, 9, 8. Sí. Mateo 8, versos 8 y 9. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Dios nos delegó autoridad. Gracias, Señor. Bajo una cobertura apostólica. Amén. Sí, podemos ministrar, podemos dar profecía bajo una cobertura apostólica, bajo las órdenes del gran jefe. Somos parte de los escuadrones de Jesucristo, pero bajo una orden. No suelto, no, en el nombre de Jesús, como decían los camiones de antes, fe en Dios y adelante. No, la fe está fundada en la palabra, la oración en la palabra. Amén. Vamos a orar la palabra. Aleluya. Vamos a declarar su nombre, que es sobre todo nombre. Amén. Pero debemos entender, tenemos que entrar en un orden, en una disciplina, en un mover. Dios es orden. Toda la vida de estos hombres dispersa, de los 12, dispersa. Él la tuvo que seguir para meterlos en un orden. Y terminó formando 12 caracteres para hacer la obra del ministerio. Pero hasta que fueron procesados, pulidos, con liga, ¿verdad? Hasta que pasaron por pruebas. Pedro, el más, Señor, yo te seguiré hasta lo último y doy mi vida por ti, no dice Pedro, calma. No cantará el gallo sin que me hayan negado 3 veces. No, Señor, ¿cómo crees? Pues ese sí fue el traidor, pero se reivindicó. No, él salió su carne y ¡pum!, le tumba la oreja a un soldado. No, hijo, pues él creía que estaba defendiendo a Jesucristo. La verdad no se necesita que la defiendas,
por sí solo se defiende. Aleluya. Debemos entender que la palabra tiene autoridad. Y nosotros somos siervos bajo autoridad. El magisterio, el ministerio es servicio, es esclavitud. Antes éramos esclavos de un reino de tinieblas, ahora somos esclavos de un reino de luz. Aleluya. Para alumbrar. Amén. Entonces, donde haya tinieblas, nosotros vamos a hacer luz. Jesucristo llegó a Galilea, una ciudad en tinieblas, y vio gran luz cuando él llegó. Aleluya. Entonces, vamos a leer otro, Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que era hijo y padeció para aprender obediencia. Tengo que crecer en obediencia. Amén. En el dolor. Amén. Muchas veces necesitamos entrar al proceso y a ver si en el dolor vamos a testificar de Cristo, a alabarlo. El dolor es el dolor, pero que experimentar el dolor. El dolor es el dolor. Al que le duele, decía mi papá, le duele. Dice, si llora y se lamenta es porque le duele. Es que hay algo. Pero nosotros ese dolor es para crecimiento. En el dolor es el desarrollo. Nos da formación, nos da carácter y nos da identidad. En el dolor aprendió obediencia y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, y aunque era hijo y está en un coche. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, Efesios 1, 22, 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Híjole, somos la plenitud, tú eres la plenitud de Dios. Él lo llena en todo por todo. ¿Sí? Amén, Jesús. Él lo llena, ¿no? Dice David, mi copa está rebosando. Como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto, plantado junto a corrientes, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que haga prosperará. Todo lo que hagas tiene que prosperar. Tiene que haber fruto, hermano. En todas las áreas. Financiera, económica, Familiar, social. de la casa, social, familiar. Tiene que haber fruto. ¿Sí? Nosotros estamos para dar, hermanos. Ya recibimos mucho, el apóstol se vertió en nosotros años, hermano. Quien recibió, quien guardó la palabra, la guardó y quien no. ¿Cuántas veces participó la unción del Espíritu Santo? Quien estuvo apercibido, la recibió y quien no. Qué bonita predica. No. Estuvo el apóstol predica. No. Varias veces participó el Espíritu. Quien estuvo atento, perceptible. Es un tiempo de estar perceptible. Atalaya. ¿Qué se mueve? ¿Verdad? En el ejército no es que a todo lo que se mueva, dispárale. Cuando esté del otro lado, a todo lo que se mueva, dispárale. Y nos enseñaron pues las armas, el arma de guerra. El arma de armas nosotros es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Dice que llega tan profundo que parte el alma y el espíritu, porque llega ahí. No, el espíritu, el alma que no contamina al espíritu, ¿no? Porque puede haber esa contaminación. No, aquí separa el alma de los espíritus y discierne los pensamientos y las intenciones del cuerpo. Es la intención que te motivó a hacer una cosa. ¿Qué te motivó al servicio? ¿Sí? Y discierne la espada del espíritu, los pensamientos del alma. Entonces, ya casi andamos terminando, ¿sí? Y ya leímos Efesios 12, 23. Ahora 1 Samuel 7:23. Bueno. 1 Samuel 7:22. No es 15:22. Ok.
hermanos, perceptibles, atalayas, sobre todo en este tiempo, hermanos. Se mueve en un mundo espiritual ahorita fuerte. Miren cuánto desahucio. Algún día vamos a hablar, ¿verdad?, del desahucio, de la depresión, hermanos, de la angustia, de la ansiedad. Ojalá y podamos seguir en este orden. La depresión y la ansiedad. Muchos de ellos, de los apóstoles, vivían en estado de depresión. Pero vamos a ver qué es depresión. Bueno, los discípulos, hermanos, en el camino de Emaús, iban desanimados. Dice, y le iba platicando a Jesús. Dice, ¿y no sabes tú que murió uno en la cruz y todo? Sí, pero ellos, pues no. Ellos seguían con la depresión. Dice, ¿y no ardían nuestros corazones? No, se apagaron. Murió Jesús, fue ascendido Jesucristo y se apagaron. En el camino, vamos leando, hermanos. Es un camino de desánimo, de depresión. Y tuvo que venir Jesucristo. Se incorporó a ellos como forastero. Y ya les digo, pues, ¿cómo están vuestros corazones? Entonces los exhortó y al último les dio pan y fueron abiertos sus ojos y él desapareció. No identificaron, claro, estaban velados sus ojos. Nosotros tenemos que ver, aprender a caminar bajo la voluntad de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Ahora sí, 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Hashem tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Hashem. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén, hermanos. Estar atentos. Amén. A su voluntad, a lo que Él quiere, a su voz. Amén. Atentos, hermano. Amén. Escudriñando las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Dice el apóstol, primero es conocer, aprender, y luego para conocer la voluntad de Dios. Primero necesitamos aprender, conocer la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Conocemos su voluntad? Bueno, es escudriñar las Escrituras. Ahí está la vida eterna. Escudriñar es escarbar, es ahondar, todo lo que sabemos de escudriñar. No es leer por el leer, ni el caminar por el caminar. Dice que Él escudriña nuestros caminos. Que sea nuestra oración, Padre, en esta hora. Examina como David, examíname hoy, examina mi corazón y ve si hay en mí pecado, si ves que hay en mí maldad, y en el camino eterno guíame. Guíanos, Señor, escudriñanos, que diario pasemos la prueba contigo, escrútanos, pásanos por el escáner. Gracias te damos por este día, por esta hora, Señor, que vivamos en tu completa y perfecta voluntad. Padre Celestial, que quitemos la vista de las cosas que no te agradan, para que veamos tu gloria, para que veamos, Padre, tu voluntad, para que veamos la manifestación tuya en estos días. Por Cristo Jesús, al que vive y al que reina por los siglos de los siglos, a su nombre, gloria, hermanos. Amén, amén. Seguimos la próxima vez con esta enseñanza, hermanos. Tal vez sea depresión, tal vez sea ansiedad, pero en los apóstoles siempre vamos a ver todo lo que ministró, se les ministró a ellos. ¿Sí? Amén, hermanos. Bendiciones y shalom. Shalom. Shalom.